Hola, mi nombre es Mónica Hernández y soy asesora académica del Centro de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este video educativo trabajaremos algunos principios del aula invertida o aprender al revés. Esta es una iniciativa del proyecto Rutas Virtuales del Aprendizaje y la Enseñanza. A la hora de seleccionar nuestras estrategias pedagógicas, es importante siempre que recurramos a resultados de investigación empírica que nos permitan comprender cómo aprendemos las personas. En este sentido, es insuficiente que nuestro rol como docentes se reduzca a ser presentadores de contenido, ya que para aprender es necesario elaborar, reflexionar, construir, crear, conectar ideas y saberes. Dicho esto, sabemos que hoy en día la información se encuentra disponible en todas partes: libros, artículos, YouTube, Internet en general. Entonces, vale la pena reflexionar como docentes en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué valor tiene una clase si un video o documento puede proporcionarle toda la información al estudiante? ¿Cuál debería ser la finalidad del tiempo de clase? Las preguntas anteriores llevaron a los profesores Santiago y Beckman a plantearse nuevas formas de aprovechar el espacio de clase. Es así como surgió el término aula invertida. Aula invertida responde a un modelo pedagógico que transfiere la instrucción directa del espacio grupal al individual. Para ello, el contenido básico es estudiado en casa con material aportado por el docente, y el aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el maestro guía a los alumnos mientras estos aplican lo que aprenden y se involucran en el objeto de estudio de forma creativa. Para comprender bien esta definición, es necesario reconocer cuáles son los espacios implicados. En primer lugar, tenemos el espacio individual, que trata sobre el trabajo que los alumnos realizan solos a partir del material dado por el docente. Y el espacio grupal, que se refiere al trabajo de aula, donde el profesor habitualmente está presente y en el que se aprovecha para profundizar en los conceptos y elaborar reflexiones más complejas a partir de los mismos. Este es el espacio más valioso, pues requiere de un esfuerzo en diseñar actividades que permitan que los estudiantes se involucren en la tarea, haciendo uso de habilidades de mayor nivel cognitivo. Pero, ¿cómo organizar el espacio de estudio individual y grupal? Pues bien, esta es la taxonomía de Bloom, una herramienta de base empírica fundamental para los procesos educativos. En una clase tradicional, los niveles que aparecen en la base de la pirámide son los que más se dan. Esto es, el profesor ocupa la mayor parte del tiempo en explicar la materia, con el propósito de que el estudiante la comprenda y recuerde. En el aula invertida, la información que se relaciona más con niveles como recordar o comprender se ofrece al alumno de forma creativa para que la trabaje en el espacio individual, y aquellas más complejas desde el punto de vista cognitivo se realizan junto al profesor en el espacio grupal. Así, lo más complicado se trabaja con el recurso más importante del aula, el profesorado. ¿Cómo planificar mi clase usando aula invertida? Para planificar mi aula invertida, debo realizar las siguientes acciones. Diseñar los objetivos de aprendizaje de la sesión, considerando que estos deben facilitar que el estudiantado alcance el cumplimiento de los objetivos del curso. Determinar qué partes del tema deben trabajarse durante el tiempo del espacio individual. Determinar qué partes deberán ser trabajadas durante el espacio grupal. Ubicar, comparar o adaptar objetos de aprendizaje, ya sean videos, textos, audios, podcasts, infografías. Todo esto para facilitar el trabajo en el espacio individual y diseñar actividades interactivas y atractivas para el espacio grupal. Pero, ¿cómo determinar lo que corresponde al espacio individual, que es el trabajo fuera del salón de clase, o lo que corresponde al espacio grupal en el salón de clase? Recordemos lo que vimos sobre la taxonomía de Bloom. El espacio individual debe acceder a los niveles inferiores de conocimiento, recuerdo y comprensión, mientras que los niveles superiores de Bloom deben reservarse para el espacio de grupo. En la imagen pueden ver un ejemplo de cómo tomar decisiones considerando la taxonomía. Los 3 niveles superiores se deben dejar para el espacio del aula y los 3 niveles inferiores para el trabajo individual.
¿Cuáles son algunos errores frecuentes? Pues bien, un error frecuente es saturar de trabajo el espacio individual. Lo ideal es que el material que se le facilite al estudiantado sea puntual, que esté organizado y que contenga los elementos fundamentales del tema de estudio. Además, la parte de trabajo autónomo debe conectarse con la clase sincrónica o presencial. El punto de partida para la clase grupal debe ser el trabajo que realizó el estudiante de forma independiente. Una pregunta recurrente es si debemos crear nuestro propio contenido. Desarrollar actividades de preaprendizaje fuera de clase requiere de tiempo y energía, y es normal plantearse la utilización de contenidos ya creados. Puedes emplear el contenido creado por otros profesores, pero cuando comience a hacer el suyo propio, podrá seleccionar los contenidos medulares para que sus estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje de su curso. Además, esto puede generar un impacto muy favorable en el estudiantado. No obstante, en épocas de gran carga laboral, el uso de material ya creado puede ayudar a iniciar el proceso de implementación de la hora invertida. En general, el material que se le facilite al estudiantado debe contar con criterios mínimos de calidad, tanto de forma como de fondo. Lo ideal es que el material sea estéticamente adecuado y no esté saturado de información. Pueden ser videos, presentaciones explicativas con audios incrustados, resúmenes, textos, el libro de texto, infografías. En caso de los videos, se recomienda que estos duren entre 8 y 20 minutos máximo. Recordemos que no elaboraremos materiales perfectos desde el principio, pero lo importante es que nos animemos a empezar. Es fundamental que durante la sesión de trabajo autónomo el estudiantado interactúe con el contenido y se le prepare para una experiencia más atractiva para el tiempo presencial. A continuación, mencionaré brevemente algunas técnicas para que el estudiantado interactúe con el contenido. Primero, puede pedirles a sus estudiantes que realicen preguntas argumentadas sobre el contenido del objeto estudiado. Esto le permitirá identificar cuáles son las consultas más recurrentes para profundizar en ellas en el tiempo de trabajo de clase. Otra estrategia es la 3-2-1. En esta, los estudiantes registran 3 cosas que aprendieron del objeto de aprendizaje, 2 preguntas sobre su contenido y una duda persistente que aún tienen. Durante la clase, los estudiantes informan de los 3 elementos que aprendieron, interactúan entre ellos sobre las 2 preguntas y comparten con el profesorado algo que no entendieron. Por último, los estudiantes pueden hacer un resumen que palpe su aprendizaje. Además, se pueden hacer evaluaciones a través de herramientas de evaluación. Hay muchas maneras de obtener comentarios directos de los estudiantes a partir de un objeto de aprendizaje invertido. Existen numerosas herramientas que permiten al profesor obtener realimentación inmediata. Por ejemplo, formularios de Google, de Microsoft, Mentimeter, Nearpod, entre otros. ¿Cuáles son las preguntas más eficientes para plantear al estudiantado? Como hemos visto, la interacción es fundamental para propiciar el aprendizaje. De esta forma, las preguntas son un recurso valioso, ya sean durante el transcurso del video o el material de estudio o al final del mismo. La sugerencia es que se inserte una pregunta abierta al final del objeto de aprendizaje. El profesor o profesora podrá revisar las respuestas y tener una buena idea del nivel de comprensión y participación del estudiante en el tema. Algunos ejemplos de preguntas abiertas pueden ser las siguientes. ¿Qué es lo que no entiendes de ese recurso? ¿Qué le podrías mejorar a este recurso? ¿Tienes curiosidad sobre algunos de los temas tratados en el objeto de aprendizaje? ¿Qué crees que sucederá con después de? ¿Cuál es un buen ejemplo de? A menudo las preguntas que hacen los estudiantes revelan conceptos erróneos y pueden informar sobre la necesidad de un mejor uso del tiempo en el espacio grupal.
Y también proporcionar comentarios para reorganizar el contenido, hacerlo más claro, conciso y eficiente. El aula invertida también se puede hacer con textos. Una herramienta poderosa que le invitamos a explorar es Perusall. Y en el espacio grupal, ¿cómo nos organizamos? Típicamente, en las clases tradicionales se dedica un gran periodo de tiempo a presentación magistral por parte del docente, pero en este caso se recomienda empezar por lo generado en la actividad del aula invertida. Pueden ser los temas que más duda generaron, los que más llamaron la atención o los de mayor complejidad. En general, se recomiendan actividades interactivas y participativas como instrucción entre pares, aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, aprendizaje por indagación, aprendizaje basado en retos. De esta forma concluimos este breve video educativo sobre el aula invertida. Anímese a explorar estas formas de innovación educativa. Le invitamos a hacer el cambio. Muchas gracias.